días. Muy buenos días, amada Buenos días. iglesia. Dios los bendiga en esta mañana de celebración dominical. Saludamos a todos nuestros amados hermanos, hermanas de la Iglesia Ministerio Vida, Palabra y Fe, a todas las familias, a todos los niños, a todos los abuelitos, a todos les enviamos un saludo y un enorme abrazo, dándoles gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. También a nuestros familiares, amigos que están siguiéndonos a través de nuestro canal de YouTube Ministerio Vida, Palabra y Fe, y que domingo a domingo a las 10 de la mañana participan con nosotros de esta celebración. Amén. Y a los que están en el devocional también. Mucha gente está escuchando, mucha familia nuestra también, Celis Acuña y familia Navaja Alvarado también están escuchando el devocional. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Amén. Muy bien, alabado sea el Señor. Hoy les voy a compartir sobre el Evangelio de Marcos, el Evangelio de San Marcos capítulo 4. Hoy vamos a estar hablando sobre las 4 letras en rojo de Marcos 4. Las 4 letras en rojo que aparecen allí en Marcos 4, del versículo 35 al 41. En el día en el transcurso de esta semana pude ver un programa que me fascina y me ha gustado mucho. Se llama Los cruceros más poderosos que hay, los supercruceros, ¿no? Los supercruceros. Y pude ver uno de los cruceros más poderosos, entre ellos está el Marco Polo, que es el que quiero hablar hoy. Y el Marco Polo es un clásico, pero es una belleza, tiene más de 50 años de haber sido creado, ¿no? Pero empecé a buscar la historia de Marco Polo y vi que era un barco ruso, luego lo compró Inglaterra, y este barco ruso fue creado en 1965, y antes se llamaba Alexander Pushkin. ¿Por qué hablo de barcos? Porque Jesús, vamos a ver que entra un barco ahorita, pero no es tan súper poderoso como estos cruceros, ¿no? Son cruceros, wow, una maravilla estos cruceros. Viajan cantidades de millas, creo que le llaman ellos, navegan. Es impresionante vi el transcurso de este barco por todo Gran Bretaña, Inglaterra, Europa, Mediterráneo, no, algo maravilloso, algo espectacular. ¿Y cómo soportan 50 años sirviendo al país, a la gente, a varias generaciones? Y es algo maravilloso este barco, cómo se conserva, como nuevo, y cómo esos motores que tiene, no, es algo maravilloso este barco. Muy bien, hoy quiero hablar eso sobre cómo Jesús entra al mar, entra allí a este lugar de aguas difíciles, y allí empieza a vivir una circunstancia tremenda, que es lo que quiero también hablar hoy, de cómo Jesús enfrentó las circunstancias extremas de su época, ¿no? Como lo que estamos viviendo hoy, cómo enfrentar esta pandemia, ¿no? Cómo seguir el asunto del rebrote que dicen que viene en noviembre para Colombia, cómo manejar esa situación que el mundo entero tiene que manejar, o hemos aprendido a manejarlo, las buenas y las malas, ¿no? Y la palabra del Señor nos enseña algunos principios, y por eso hoy quiero que miremos estas letras en rojo, para mirar un poco cómo lograr manejar esa circunstancia. Marcos capítulo 4, bebé, ayúdame por favor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma, y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. En esta historia que Marcos relata, que es el primer evangelista que escribe aproximadamente en el 57, Marcos relata que es el mismo apóstol Pedro, sino su escriba, el que redacta, digamos así, la carta del evangelio, es Marcos. Y allí está el apóstol Pedro contando una historia que él vivió, ¿no? Como discípulo del Señor. Y allí lo vemos de que el Señor Jesús, en el versículo 31:5, aparece la primera letra en rojo. Aparece la primera letra en rojo, que es un principio de vida para nosotros. Y esta letra en rojo se refiere a la misma actitud que tenía el Señor, al capitán de nuestro barco, ¿cierto? Al que está dirigiendo este Marco Polo, ¿cierto? El que está dirigiendo esta navegación, ¿cierto? El que está dirigiendo la iglesia del Señor, el comandante, el capitán en general, ¿cierto? De este ejército del Señor.
¿Qué dice? La primera palabra que aparece en rojo, ¿cuál es? Pasemos al otro lado, ¿cierto? La versión internacional y la nueva viviente dice, la traducción nueva viviente dice, crucemos al otro lado. Hoy sería, naveguemos hacia el otro lado, ¿cierto? Nuestro GPS está dirigido hacia el destino de Dios, ¿ok? Hacia el propósito de Dios, amén. Y Jesús tenía esa aptitud. Mire que Jesús nos dice, vamos a ver hacia dónde vamos. Cojamos ahí esa lanchita a ver si llegamos. Miremos a ver si alcanzamos a cruzar. No. Él tenía determinación, ¿cierto? Y eso es lo que debemos de tener en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, ¿cierto? Tenemos que tener, ¿qué? Determinación, tenemos que tener carácter, ¿cierto? Visión, ¿cierto? Propósito de vida, destino en Dios. Tenemos que entender que el que está dirigiendo la iglesia es nada más ni menos que el Señor Jesucristo, y siempre la ha dirigido desde que existió la iglesia, desde que Él la compró con su sangre hasta los últimos días, y aún después del rapto de la iglesia, cuando empiece la instalación de la era del reino, la era del gobierno de Dios, en medio de la tribulación, la gran tribulación, todo ese tiempo y los 1000 años, Cristo va a dirigir la iglesia, amén. Va a dirigir a su pueblo, a sus hijos. La iglesia está en las bodas del Cordero, aclaro eso, ¿no? Y aquí en la tierra va a haber tribulación y gran tribulación. Luego bajaremos con el Señor a gobernar 1000 años, según lo que enseña el Apocalipsis. Pero Cristo, lo que quiero decir es que tiene el control de todo. Dios es soberano y controla todo. Y esta pandemia no se le zafó, no se le escapó del propósito. Hay un propósito de Dios, como vamos a ver en medio de esta circunstancia, como aquí también lo va a vivir el Señor. Cristo dijo, pasemos al otro lado. Vamos a pasar, amén. Y vamos a pasar bien, ¿ok? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, porque Dios quiere hacer de nosotros que nos vivamos a Cristo, que nos parezcamos al Señor. Pasaremos al otro lado, dice esta versión. La otra versión dice, cruzaremos al otro lado, ¿cierto? Pilotearemos, navegaremos hacia el otro lado. Estamos seguros, debemos de descansar en esta promesa de Dios. Mi amado, quítese como vamos a ver más adelante, ese temor, esa angustia, esa preocupación que nos ven de la noticia. No escuche esas voces, vuelvo y le digo en esta mañana, a través de las escrituras, a través de este sermón expositivo y a través de esta primera palabra que aparece en rojo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué aparece en rojo? Porque la dice nuestro Señor Jesucristo. Tremendo eso, ¿no? No está hablando cualquiera, está hablando nada más ni menos que el Hijo de Dios. Y Él está diciendo, pasaremos al otro lado. ¿Será que vamos a pasar? ¿Será que vamos a soportar esto? ¿Será que vamos a sobrevivir? ¿Será que nos vamos a morir? No, pasaremos al otro lado. Y déjeme decirle algo, el que empezó la obra en nosotros, la terminará, la perfeccionará, la terminará. Y esa obra es ¿hasta dónde? Hasta que seamos llevados a los mismos cielos, al trono de la gracia. Amén. Dios cumple sus palabras. Descanse en esta promesa. La segunda palabra que aparece en rojo allí está en el versículo 39. Y es cuando pasa algo curioso. Ingresan a la barca, ingresan allí al barquillo, a la canoa, qué sé yo. Y cuando están navegando, el Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Se acuesta a dormir. En la prueba, no, leamos un poco eso. Dice el versículo 36, dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37, ¿qué dice, bebé? Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Y él en dónde estaba nuestro Señor? Estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahí, ok. Ese es el único evangelio que registra qué palabras estaban en la boca de los discípulos que estaban allí en la barca con el Señor. Están todos los discípulos, 12 discípulos, la mayoría ya eran pescadores, sabían navegar, sabían del mar, sabían del lago, sabían del río, del agua, todo este asunto, pescar. Pero aquí dice el evangelio que ellos están diciendo: vamos a perecer. Estamos pereciendo. ¿Y cómo ven a Cristo? ¿Cuál es la actitud de Cristo? Está descansando. Está durmiendo. Y hay una gran enseñanza también en medio de esta situación que estamos viviendo. A veces lo más espiritual que podemos hacer en situaciones difíciles es dormir bien. Si usted no sabía. A veces pensamos de que no es espiritual, pero dormir es parte de la espiritualidad de un cristiano. Porque dormir refleja en quién ha creído usted, en quién ha confiado usted.
¿sí? Yo no estoy diciendo de ser un dormilón, pero estoy diciendo de que descanse en Dios. Amén. Hay un principio y aquí está Jesús modelando este principio. Jesús, el Hijo de Dios, está descansando. Él no sabía que iban a pasar por momentos difíciles, claro que sí, pero él ya descansaba en la palabra que había dicho. ¿Qué es? Pasaremos al otro lado. Ahora miremos la segunda palabra. Se levanta el Señor y ¿qué es lo primero que hace? Reprende, exhorta, ¿cierto? Dice que hubo un mega viento, dice una mega tormenta, dice el original, en el texto griego aparece la palabra mega, gran viento, gran tormenta, ¿cierto? Hubo ¿qué? Grandes olas, hubo una gran tempestad, dice el versículo 37, y es una buena traducción. ¿Y qué hace el Señor? ¿Reprendió a quién? Al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Aquí dice también otra versión, dice silencio y dice cálmate. Casi las mismas palabras, ¿no? Silencio de callar y cálmate de enmudecer, ¿no? Tremendas las palabras del Señor. Y esas palabras, Jesús hoy quiere que usted y yo como iglesia del Señor, querido familiar, querido oyente, querida persona que nos escuchan esta mañana, Dios quiere que estas palabras las coloque en su boca también. ¿Cuáles palabras? Que se levante usted con autoridad, ¿sí? Descanse en la noche, pero mañana se levanta con esa palabra de autoridad, va a decir, calla y enmudece a ese problema, a esa circunstancia que está viviendo. Usted no va a poner cuidado más a esa voz, va a silenciar esa voz, ¿cierto? Que está trayendo temor, angustia, miedo, preocupación, hasta enfermedades. Hay gente que sin descubrir el COVID ya piensa que tiene el COVID. De tanto pánico, de tanta cosa, escuchar todo el tiempo la noticia, ya piensa que tiene esa circunstancia en su vida o otras enfermedades. Mis queridos, mis amados oyentes, queridos hijos de Dios, querida familia del Señor, aquí está la palabra del Señor para hoy, en esta mañana, en este día. Calla y enmudece. Tómela y en cualquier circunstancia dígala también, tal vez en su momento económico, espiritual, en un momento de matrimonio. No estoy diciendo que le diga a su esposo calla y enmudece porque lo va a provocar de pronto una pelea, pero le va a decir la circunstancia que está provocando el alboroto en su matrimonio, en la situación que está viviendo en su hogar, en su matrimonio. Usted va a decir calla y ¿qué? Y enmudece. Alaba a Dios por eso. Calla y enmudece. Va a decir la circunstancia, calla y enmudece. Toma estas mismas palabras para la gloria del Señor y cítelas y dígalas. Pero qué locura, ¿cómo le va a decir al viento, al mar? Pero Jesús le está hablando al viento y le está hablando al mar. Le está diciendo, calla y enmudece. Tremendo, ¿no? El Señor, ¿no? Cómo nos enseña a confiar en Él, y la manera de confiar en Él es ordenar que las cosas vuelvan a su sitio, ordenar que las cosas estén en su lugar, ordenar si hay algo en su vida que está como desordenándose, ordenarle. Usted, ¿cómo hizo los cielos y la tierra del Señor? ¿Cómo dice el libro de Génesis? ¿Cómo hizo Dios los cielos y la tierra? ¿Cómo hizo Dios el primer día? ¿Cómo hizo en la primera página de la Biblia Dios? ¿Qué hizo Dios? Habló, simplemente habló. Tremendo eso, ¿no? El hablar, ¿cierto? El hablar en fe, el hablar, no positivismo, sino el hablar la palabra de Dios, las palabras de Dios. Calla y enmudece. Amén. Tremendo eso, lo que hace el Señor, ¿cierto? Lo que hace el Señor. Dios colocó eso en mi corazón cuando estoy orando por los enfermos. Siempre viene esa palabra a mi corazón. Ordena que la enfermedad, el asunto del cáncer se seque y se desaparezca. Ordene que el asunto, las células cancerígenas se desaparezcan. Y yo debo decirlo por fe, con mi voz, con mi boca. Debo de pronunciarlo y que las personas escuchen por la fe de que Dios quiere secar ese cáncer, desaparecer ese tumor. Porque es un acto de fe, amén. Ordenar que esa piel que tiene asuntos difíciles se desaparezca, ese asunto de la piel, amén. Y que venga sanidad de Dios a tu cuerpo, a tu vida, porque Cristo nos da sanidad, amén. A veces yo hablo con la nevera, si está desocupada, yo digo, te llenas en el nombre del Señor. Cristo trae provisión para esta nevera y nunca nos ha faltado nada porque Dios es nuestro proveedor, amén. A veces me siento, por eso cada vez que nos sentamos en el comedor, en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, gracias Señor, porque tú has movido los cielos y la tierra como cuando yo movía el palo de mango y caía el mango. Así Señor, tú mueves los cielos, una oración sencilla y la comida llega
a mi mesa. Y no solo por mi trabajo, o por mi título, o por mi fuerza, o por mi dedicación, mi responsabilidad. Viene de tu mano, Señor, porque tú cuidas de mí. Amén, amén. Y esa es la oración que tenemos que hacer. Y esa es la segunda palabra que aparece allí. Ahora vamos a mirar la tercera palabra en rojo que aparece allí. Está allí cerquita en el versículo 40. ¿Y qué pasó cuando Cristo dijo que callara y enmudeciera? ¿Qué pasó? Les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ok, y dice que cesó el viento y se hizo grande bonanza, gran quietud. Y luego dice en el versículo 40, ¿por qué estáis así de amedrentados? Le pregunto en esta mañana, o Jesús te hace esa pregunta en esta mañana, y seamos responsables, seamos conscientes de esta pregunta. ¿Por qué tienes miedo? No, es que murió un familiar. No, es que le dio el COVID al vecino. No, es que tanta gente que ha muerto en el mundo. No, mi amado, hasta el día de hoy Dios nos ha guardado. No tenga temor, no sea cobarde. Eso fue una estrategia de pánico que se usó y está afectando el mundo entero. Pero la iglesia del Señor no está con miedo, no está con temor, no está con miedo. Yo sé, tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a hacer la vuelta, la diligencia, vamos con protección, vamos con el tapabocas, pero primeramente vamos bajo la mano de Dios. Antes de salir, oramos confiando en Dios, que Dios, así como nos bendice la salida, bendice nuestra entrada, bendice nuestra salida, nuestra ida y nuestro regreso. Dios está con nosotros. Alaba a Dios por eso. Amén. Que Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido, y a nuestros seres queridos. Y si alguien ha sido afectado por este asunto, oramos a Dios con fe, creyendo de que Dios hará algo por él y por ella. Amén. Pero no vamos a tener miedo, y en cualquier circunstancia no vamos a tener miedo. Aquí los discípulos tenían ¿qué? Miedo. Tal vez Jesús miró sus pies y ¿cómo estaban? Temblando. Tal vez Jesús miró su gesto y ¿cómo estaban? Muertos del miedo. ¿Y qué hizo Jesús? Por favor, no tengan miedo. Es el consejo del Señor para nosotros en esta mañana. ¿Amén? No vamos a tener ¿qué? Temor. El miedo es un enemigo de la fe. El miedo es un obstáculo para ver la gloria de Dios. Quite ese miedo. Tampoco le estoy diciendo de que salga sin tapaboca, terco. Eso se llama tentar a Dios, y que entonces a mí no me pasa nada y sale por... No, mi amado, tampoco. Hay que tener las normas de seguridad. Claro que sí, estamos en medio de una situación mundial y ahora se viene el rebrote. Seguimos cuidándonos, no nos vamos a descuidar, ¿no? Pero tampoco vamos a estar muertos del miedo. Decirle a mi esposa, no salgo, mamita, porque se va a morir. No, mi amado, sus hijos, estamos en las manos de Dios. Dios está con nosotros. Pero también cuídese, mamita, colóquese el tapabocas, guarde distancia. Si hay un grupo de acumulación ahí al frente suyo, pase por un ladito, evite los contactos grupales, qué sé yo, las palabras, el tocar con sus manos. Y cuando llegue, lávese las manos con jaboncito, por favor. Tenga buen jaboncito en su casa. Amado, las normas de seguridad, pero sin miedo, sin temor. Obedecemos a nuestras autoridades, ¿ok? Pero confiamos en la autoridad suprema, en Dios, en su palabra, que nos dice que no hay que tener miedo. Y cuarta, la última palabra que aparece allí, que el Señor Jesús ministra en el corazón, y es muy importante para nosotros en esta situación que estamos viviendo. ¿Qué dice allí? ¿Cómo no tienen fe? ¿Cómo no tienen qué? Fe. ¿Qué pasa con la fe? Yo recuerdo que cuando empezamos esta situación hace 6 meses, Dios colocó en mi corazón esa palabra de que esto era para desarrollar fe, para creer, para creer, para creer. Y escuché también una palabra, una predicación por ahí también muy linda, de que Dios permitía circunstancias difíciles para desarrollar la fe en este año. Mis amados, mis queridos, y esta situación sí que nos ayuda a depender de Dios. Amados, en esta circunstancia que estamos viviendo, esto trae claridad sobre quién verdaderamente ama a Dios y quién no ama a Dios. Vemos de que los que estaban enseñados a ir al templo, a congregarse porque van los otros, y allí medio oran, allí medio leen la Biblia, vemos de que ellos no estaban firmes en la fe.
Pero vemos otro de que en medio de esas circunstancias que han hecho, se han afirmado en Dios, oran, están orando más, porque han entendido que la iglesia no son las cuatro paredes, somos nosotros la iglesia del Señor. Amén. Y que nosotros, sus servidores como pastores, no somos puestos para estar cuidando un templo, vigilando un templo ahí en oficina. No, mi amado, nosotros estamos llamados a pastorear ovejas, no templos. Amén. Y nosotros debemos de cuidar las ovejas del Señor. Y hemos aprendido también como pastores a tener ¿qué? A tener fe en Dios, convicción, fe, firmeza, allí en las promesas de Dios. Sé en quién he creído, y con mi esposa estamos seguros de que Dios nos sacará de esta, y que Dios ha estado con nosotros, y podemos dar testimonio cada día, cada hora, cada momento, cada minuto, en medio de esta situación. Dios ha estado con nosotros y nuestra fe no ha menguado, y creo que nuestra fe ha crecido en estos días, en este tiempo, y sé que también su fe ha crecido, porque Dios permitió esto para que usted tenga ¿qué? Fe. Y le dice el Señor, ¿cómo no tienen fe? Por favor, acaban de ver un milagro. ¿Qué más milagro? Ayer me levanté, estoy con vida. Amén. ¿Qué más milagro? No me huele una muela. ¿Qué más milagro? Estoy bien. ¿Qué más milagro ese de que podemos abrir los ojos y podemos levantarnos y decirle gracias Dios porque estoy vivo? Amén. Amén. Amados, miren las letras en rojo, por favor, que son las palabras del Señor. Y aquí mi Biblia aparece en rojo. ¿Cómo no tenéis fe? Iglesia, amada familia, con amor, con cariño, queridos oyentes, escuchen la voz del Señor en esta mañana. Cada mañana yo me levanto y lo primero que hago es oír la palabra de Dios. Por eso mi afán es, cuando mi esposa envía el devocional, después yo envío la Biblia hablada, un capítulo de la Biblia, por lo menos un capítulo de la Biblia. Ahorita estamos en Cantar de los Cantares, y envío un capítulo de la Biblia, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Lo primero que hago antes de oír a mi esposa, antes de oír a mi hijo, yo aprendí esto de un hombre que era llamado el apóstol de la fe. Él escuchaba o leía, porque en ese tiempo no había así la Biblia audible. Y este predicador leía la palabra de Dios en la mañana, en la tarde y en la noche. Terminaba de almorzar y leía la palabra de Dios, porque él estaba todo el día con la palabra de Dios en contacto, porque la palabra de Dios ¿qué hace? Aviva la fe, fortalece la fe, hace que nuestra fe crezca. Yo recuerdo, termino con esto, que el pastor Efraín, nuestro pastor, una vez cuando éramos jóvenes, solteros, y vivíamos con mamita aquí en Bogotá, en Quirigua, y allí el pastor Efraín nos regaló la Biblia en cassette, nos la regaló. Todavía la tengo por ahí, la conservo por ahí. Son varios cassettes, unos 30 cassettes de toda la Biblia, más que todo el Nuevo Testamento tenemos nosotros. Y bueno, en cassette en esa época, ¿no? Ahorita ya se manejan otros asuntos. Mis amados, mis queridos, pero yo aprendí que la Biblia es digna de ser oída, es digna de escucharla cada mañana. Por eso mi afán que tengan la Biblia o audible allí para que escuchen después del devocional, están allí meditando en la palabra. Yo le enseño a mis hijos qué le habló Dios a través de las Escrituras. Medita en ese versículo todo el día. Le enseño a Daniela, a Valentina, el versículo que leyeron hoy. Medítalo. Meditar, ¿qué es? Pensar, reflexionar todo el día. Jehová mi pastor, memorizarlo, nada me faltará, porque Jehová mi pastor, he decidido que sea mi pastor, nada me faltará. Medito todo el día en esa promesa. Amén. Qué bueno es uno oír la palabra de Dios. Escuchen esta mañana la palabra de Dios. ¿Cómo no tenéis fe? Dios está permitiendo esa situación y va a permitir otras cosas, porque Dios quiere procesar nuestra fe, madurar nuestra fe, hacernos crecer en fe. Amén. Y el versículo 41 dice: entonces te temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Por lo menos creer que Jesús es el Hijo de Dios, y creer que Él está con nosotros y que Él nos va a dar una victoria muy grande. Vamos a orar en esta mañana en el nombre del Señor. Hermano, incline su rostro allí donde está, querida familia, querido hombre, querida mujer que está escuchando en esta mañana. Ven, mi amor, deme la mano. Vamos a orar por la fe. Padre de la gloria, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por cada familia, por cada hogar, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que pasaremos al otro lado, Señor. Que cruzaremos, que llegaremos al destino en Dios.
Ayúdanos a entender, Señor, que podemos ordenar con estas palabras que tú colocas hoy en nuestra boca, Señor, esa autoridad que nos has dado para decir calla y enmudece a las cosas, a las circunstancias que estamos viviendo. Cambian las cosas por el poder de Dios, por la manifestación del Espíritu Santo. Y creer, Señor, no permitir que nuestro corazón se llene de miedo, de pánico, de terror, y nuestro cuerpo se paralice, nuestro sistema óseo, nuestro sistema muscular. Señor, al contrario, nos levantemos, vigoriza a predicar la palabra con fervor, con amor, con entrega, con denuevo, a no quedarnos aquí anestesiados por las circunstancias, paralizados por el problema, sino reaccionar de una manera especial conforme tu palabra, en fe, en amor, en cariño, en dependencia de Dios. Y ayúdanos a creer que tú harás grandes cosas, a confiar, a tener fe, que todo esto cumplirá tu propósito, Señor. Que esto no terminará hasta que tú cumplas el propósito con la iglesia, con cada creyente. Enséñanos a depender de ti, no del hombre, no de una empresa, no de un familiar, sino humillarnos delante de ti, a confiar en ti, de que tú harás grandes cosas, Señor, que tú harás grandes cosas, Señor, que tú manifestarás tu poder a favor de tu pueblo, de los que te aman, de los que te buscan. Gracias, Señor, interviene, Señor. Oramos por las peticiones de la iglesia, de las familias que nos escriben, de los hogares que escriben a nuestro WhatsApp, pidiendo oración, pidiendo intercesión. Responde, escucha, oh Jehová, de una manera especial. Responde, Jehová, extiende tu mano, Señor, y haz cosas grandes, haz sanidades, haz milagros, provisión divina, restauración matrimonial, restauración familiar, la gracia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios. Sigo obrando en el primo Félix, sigo obrando en la tía Rosalba. Ten misericordia, el tío Jairo, Señor, en su salud, en su vida. Ten misericordia, gracias porque ya recuperó sus sentidos, ya está hablando, ya está otra vez en sus sentidos, se levantó de este estado de coma. Gracias por intervenir, ayúdalo en medio de este cáncer, situación que está viviendo. Extiende tu mano sobre él, haz que primeramente entienda que el mayor milagro es la salvación, que el mayor milagro es el perdón de pecados, que el mayor milagro, más que una sanidad, más que quites el cáncer, es el perdón de pecado. Gracias, Señor, es la justificación de Dios, es la gracia de Dios en nuestros corazones. Obra Dios en su vida, en su esposa, en su hogar, en su hija, en sus hijos, en su descendencia, en el nombre de Jesús, en cada familiar, en cada hogar, en cada vida que ha pedido oración. Extiende tu mano en el nombre que es sobre todo nombre, en Dianita Zapata. Obra de una manera especial, trayendo sanidad divina en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Toda nuestra familia, nuestra vida, toda la iglesia está en tus manos. Mis hermanos, mis hermanas están en tus manos. Nos humillamos delante de ti. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, querida audiencia, gracias, amado, por escuchar esta mañana la palabra del Señor. Y quiero recordarle que la escuela bíblica, el seminario bíblico, nuestros talleres bíblicos empiezan el siguiente jueves. Vamos a mirar, vamos a dar la fecha, va a estar nuestro profesor José Vera allí, y nosotros con mi esposa vamos a estar también afirmando esta enseñanza para fortalecer nuestro espíritu. Se llama así, fortaleciendo nuestro espíritu, las tres áreas principalmente, espíritu, alma y cuerpo de nuestro ser. Vamos a estar ministrando por 7 semanas para estar fortaleciendo los domingos. Entonces vamos a enviar la cartilla por el WhatsApp para que usted esté llenando los espacios en blanco allí, y nosotros vamos a estar dando estas conferencias, estas charlas, y mi hermano José, el profesor José, nuestro maestro, está allí afirmando estos principios bíblicos, ¿amén? Para fortalecer nuestro espíritu, y empezamos primero a trabajar nuestro espíritu, que es lo fundamental, que es lo más espectacular que podemos hacer. Amado, la paz de Dios para todos, muchas bendiciones en Cristo Jesús, la paz de Dios. Gracias por todo.